Bien, amados hermanos, bienvenidos a todos a esta sesión. Por ahí he recibido muchos mensajes asustados, están preocupados por Pastorita, el proyecto que he pastorita, dejado. ¿Sí? ¿Por ahí quién me habla? ¿Lucy? pastorita no me llamó. Pastorita, buenas noches. Sí, llamé, sino que llegaste. Lucy, ¿sí Ah, te... ya, ya, ya. Ah, ya, pastorita, gracias, gracias. Tranquila, Lucy. Ok, entonces, no se me asusten, ¿ya? Hoy vamos a hablar un poco de eso, tranquilos. Yo entiendo que estas fechas todos estamos a full en muchas cosas, sin embargo, también recuerden de que debemos cumplir responsablemente con cada labor. Así que tranquilos, yo siempre voy a estar ya a escucharlos, a comprender cada situación de la mejor manera posible que pueda sin descuidar pues el cumplimiento de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Así que tranquilos, descansen en lo del proyecto, no se me están angustiando, tranquilos. Felicito a varios que han enviado sus avances, los que no, por N circunstancias, lo pueden hacer ahora, esta semana, tenemos tiempo todavía, y al final voy a dar esas instrucciones. Bien, recuerdo que cuando presenté el sílabus a algunos de ustedes, y de ahí creo que se sumaron más, les interesó profundizar el tema de la apologética dentro de la consejería pastoral. Justamente lo que nos menciona Miriam nos cae muy a pelo en el hecho de responder preguntas que a veces las personas se hacen, que a veces no tenemos una respuesta a la mano, como por ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa tanto dolor en el mundo? Y tantas preguntas con las cuales sí podemos responder a la luz de la palabra de Dios, pero también necesitamos otras herramientas. O también dentro de la evangelización a las nuevas generaciones. Hoy en día estamos frente a una generación con mucho conocimiento, entonces hoy trabajar con adolescentes, jóvenes, niños es un reto. ¿Por qué? Porque ellos también tienen información y si no sabemos responder ante ciertas circunstancias, a veces tenemos dificultad. Pero principalmente creo yo que la apologética es súper importante en la vida del cristiano, en una vida sólida, porque a veces muchos de nosotros tenemos un cristianismo muy emotivo. Yo siento a Dios y si lo siento le alabo y si lo siento estoy bien y si no lo siento ya dejo todo. Y pasamos esa situación porque nuestra fe no está solidificada. Entonces, a raíz de todo eso, a varios les interesó profundizar un poco en ello y hoy, bueno, he traído a un invitado muy especial. Kevin es parte del equipo nacional de Embajadores de Cristo, de Asambleas de Dios, el equipo nacional de jóvenes. Está a cargo de un círculo de apologética dentro del Ministerio Nacional y también es parte del Ministerio RZIM, que es un ministerio dedicado a la apologética. Y pues bueno, nos va a compartir hoy día un poco sobre ello. Así que le vamos a dar la bienvenida a Kevin, si estás ya por ahí. Ahí está, genial. Todo tuyo. Adelante. Hola, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí te escuchamos. Dale, perfecto, muchas gracias. Gracias, Judith, también por la bienvenida, un gusto haberlos visto. Gracias por invitarme a este humilde pecador. Y pues bueno, eh, en primera me gustaría saludar mucho el interés que se tiene por la apologética. En verdad, hermanos, es algo que necesitamos sobre todo en este tiempo en el cual el conocimiento se ha tornado en algo que prácticamente puede controlar a todo el mundo. Y pues bueno, primero, gracias por invitarme y felicitarlos por ese interés. El tiempo que me han regalado el día de hoy lo quería separar en dos partes. La primera es para hablar un poquito sobre qué es la apologética, hay tipos de apologética, qué es lo que hace. Esa en la primera parte que digamos sea la parte teórica. Y una segunda parte en la cual me gustaría escucharlos, porque la apologética en realidad puede tener varias aplicaciones. Y a nivel pastoral, pues ellas son diversas, por lo cual allí me gustaría escucharlos para ver cómo, con lo que vamos a ver hoy día, se pueden responder algunas, ya sea preguntas, objeciones, incluso sentimientos, porque también la apologética nos ayuda
a lidiar con nuestras emociones, con algunos sentimientos que también podemos tener. Y pues bueno, esa es la estructura para hoy. Esto no es nada formal, no se me asusten, por favor. Si desean preguntar, interrumpir o levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Adelante, adelante. Este es un tiempo en el cual me gustaría dialogar con ustedes. Y pues bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sugerencia? ¿No? ¿Todo bien? Dale, muy bien. No se olviden de que pueden usar el chat o también pueden abrir su micro para interrumpirme y a lo mejor aclarar algunas cosas. Empecemos entonces con la introducción a la apologética. Lo primero es definir qué cosa es la apologética, ¿verdad? El versículo base para hablar de apologética es 1 de Pedro 3:15, que en la versión de la NBI nos dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La apologética responde a este llamado. Esto es un mandato, ¿no? Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que le pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero, como buenos estudiosos de la Biblia, debemos de hacernos algunas preguntas sobre este versículo, para así poder tener una mejor idea de lo que es apologética. La primera ¿es un mandato para todos? Cuando se habla en Pedro y dice, estén siempre preparados, ¿a quiénes se los dice? La segunda pregunta es, ¿en qué contexto esto se escribe? Porque sabemos que es importante conocer el contexto de un versículo para poder entender cuál era la finalidad de ese versículo. Ese proceso al que le llaman exégesis es muy importante. Y pues la última pregunta que he colocado ahí es, ¿qué es necesario para ser un apologista? Entonces, respondiendo de manera sencilla a las tres preguntas. ¿Es un mandato para todos? Sí. Cuando nos habla en Pedro, en 1 de Pedro 3:15, está hablando aquí básicamente a toda la iglesia. No está hablando solamente a los discípulos o a los 120 que estuvieron en el Pentecostés. No, este es un mandato general para toda la iglesia. Toda la iglesia debería de estar preparada para responder a todo el que pida razón de la esperanza que tenemos, que es Cristo Jesús. Luego, ¿en qué contexto es escrito? Y algunos dirán, oye, bueno, seguramente eso ha sido escrito entre hermanos que leían mucho, entre, pues no sé, los pastores que le dedicaban mucho tiempo a leer la Biblia y estudiarla. Y pues lo cual no es del todo correcto. El contexto en el que se escribe este pasaje es un contexto en el cual estaban falleciendo creyentes debido al hecho de que eran cristianos. Era en el tiempo en el cual en Roma, debido a Nerón y la locura de Nerón, que es un periodo en la historia bastante gris, se estaban casando a cristianos. Y es en ese contexto donde si tú decías soy cristiano, te podían lanzar a los leones o te podían prender fuego y usarte como antorcha humana, vivo, que en Pedro se escribe estén siempre preparados para dar razón de la esperanza que tienen ustedes. Y comprender esto es muy importante, porque la esperanza, que es el cristianismo, ¿cuándo es que se necesita? ¿Cuándo es que se necesita esperanza? Precisamente cuando pasamos tiempos difíciles, tiempos duros. El pasaje se escribió en un tiempo difícil para los cristianos. Y sabemos que todos nosotros también pasamos tiempos difíciles. Nada más escuchar las palabras de algunos me daba la idea de que están pasando por un tiempo difícil también. Y me conmueve. Y justo para esos momentos es que es necesaria la esperanza. Pero la esperanza, por más buena que sea, tenemos que saber cómo entregarla. Ahí es donde la apologética nos ayuda.
porque con apologética podemos dar esperanza a quien la necesita, aunque a veces nosotros mismos la necesitemos. ¿Podemos hacer apologética con nosotros mismos? Sí. Y de hecho es algo que tenemos que hacer muy a menudo. Luego, ¿qué es necesario para ser un apologista? Volvamos al versículo. Y el versículo mismo nos lo responde en la primera parte. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Eso también es parte del mandato. Un apologista no solamente debería de meterse a la biblioteca y estar leyendo y leyendo y leyendo. No. Un apologista primero debería preocuparse de honrar en el corazón a Cristo como Señor. Un apologista debería de consagrar su vida primero. Ese es el primer mandato. Entonces, con ello hemos respondido a estas 3 preguntas. Hermana Elba, ¿quería comentar algo? Sí, pastor, le decía ponerlo en práctica, ¿no? Llevarlo eso a nuestra vida. Así es, hermana Elba. No soy pastor, pero me halagas. Disculpen a todos los pastores allí. Nos acaban de... Eso es cierto. Es muy, muy importante aplicar la apologética en nuestra vida. Vamos a avanzar para ver qué más tenemos por acá. Los roles de la apologética. Entonces, más o menos ya tenemos idea de qué es la apologética, a quienes se les manda a hacer apologética y qué es necesario para empezar a hacer apologética, que es consagrarnos a nosotros mismos. Veamos entonces ahora los roles de la apologética. Un primer rol de la apologética es defender. Y creo que este es el rol que es más conocido. Porque, bueno, apologética viene de apología, y apología en griego, sí, es en griego, si no es en griego es en latín, se me acaba de cruzar ahorita la etimología, pero ahí significa defensa, y es defensa en un plano legal. Y pues, ¿qué quiere decir este rol? Tenemos que defender la fe cristiana. Este es un librito que estoy cogiendo de guía para esta exposición, que es de Alister McGrath, que se llama, está en inglés, pero en español sería Mera Apologética, donde él lo resume de esta manera. Aquí el apologista se propone encontrar las barreras a la fe. ¿Han surgido a través de malentendidos o tergiversaciones? Si es así, entonces deben ser corregidos. ¿Han surgido debido a una dificultad genuina sobre las afirmaciones de la verdad cristiana? Si es así, estos deben ser abordadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos no hemos escuchado alguna objeción al cristianismo? Creo que todos, ya sea en la calle, en la universidad, hasta cuando yo hacía mis compritas en pandemia, que tenía que ir a comprar, porque si no compraba no comía, y si no comía pues me moría. Incluso ahí escuchaba objeciones al cristianismo. Escuchaba a muchas personas diciendo, ya ves, Dios se ha olvidado de nosotros. Esa es una objeción. Una objeción que escuchan también algunos adolescentes que van a las academias o también universitarios es la clásica respuesta marxista de la religión es el opio del pueblo. Lo utilizan los que están en el poder para adormecer a las masas. Esa también es una objeción. Y ahí es donde la apologética nos ayuda a responder, porque debemos de defender la fe. Primer rol, defender la fe cristiana. Pero no solamente deberíamos defenderla, también debemos afirmarla, y ese es el segundo rol de la apologética. De nuevo, Alister McGrath lo resume de esta manera. El apologista tratará de permitir que se comprenda y aprecie toda la maravilla y el brillo de la fe cristiana. El evangelio no necesita hacerse relevante para estas audiencias. La pregunta es cómo ayudamos a la audiencia a comprender esta relevancia. Por ejemplo, mediante el uso de ilustraciones útiles, analogías o historias que les permitan conectarse con ella. ¿Qué quiere decir McGrath aquí? Que tenemos que presentar el evangelio de una manera que sea relevante para la persona que nos escucha. Y esto, mis amados hermanos, es donde muchos nos perdemos a veces.
¿Cuál es el propósito de un evangelismo? Hacer que la otra persona conozca de Dios, conozca del evangelio. Sin embargo, muchos cristianos, en vez de ajustarse a cómo es que la otra persona ve el mundo, le predica de la manera en que el predicador ve el mundo. Y es por eso que el mensaje no llega. Repasemos lo siguiente. Parte de la comunicación, ¿qué cosa es? Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, ¿verdad? Son los tres elementos básicos de la comunicación. Pero un elemento también muy importante es el código. Y el código es el lenguaje. En una comunicación es importante que el lenguaje sea común. De lo contrario, no me van a entender. Si es que yo viniese aquí y expusiese esta presentación en chino mandarín, ¿quién me entendería? Si es que alguien sabe chino mandarín, por favor, levante la mano para felicitarlo, porque es un lenguaje importante también. Pero bueno, al menos yo no lo hablo. Entonces, cuando hacemos evangelismo, es importante preocuparnos no solamente por el lenguaje, sino la forma en cómo la otra persona ve el mundo. Y es ahí, mis amados hermanos, en las cuales, cuando decimos, por ejemplo, hay poder en la sangre de Cristo, para nosotros tiene sentido. Pero para una persona que no tiene conocimiento absoluto del cristianismo, eso suena raro, ¿no? Hay poder en la sangre de Cristo. Vampiro o qué cosa, ¿no? Inclusive, de hecho, los romanos, debido a que escuchaban ese discurso, ya acusaban a los primeros cristianos de tomar sangre humana. Porque, ¿qué pasa en la Santa Cena? Cuando hacemos la Santa Cena, decimos, sírvanse porque esta es sangre de Cristo. Y esto es el cuerpo de nuestro Señor. Y los romanos escuchaban, oye, están tomando la sangre de un tipo que le llaman Cristo y están comiendo parte del cuerpo del mismo tipo. ¿Qué cosas son? No entendían. Y lamentablemente, esto se sigue repitiendo hasta ahora. Ahí es donde la apologética nos ayuda a presentar el Evangelio. Y este es el último rol, que también tiene que ver con el anterior, que es el traducir. Para ya no leer a Magrat, voy a resumir lo que está ahí. Traducir tiene que ver con presentar una verdad del cristianismo de manera que quien me escuche lo entienda. Se parece al rol anterior, ¿verdad? Solo que aquí ya no presentamos el cristianismo, cogemos una verdad del cristianismo y lo traducimos. Un ejemplo, el pecado. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Cómo entendemos el pecado? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien tiene una definición de pecado ahora mismo? Levante la mano, yo le regalo un pasaje directo a Huaycán. Amén. El pecado es una infracción de la ley. Muy bien, hermana Sara. Muy bien. Por ejemplo, esa definición de pecado sería muy útil ¿para quién? Para un abogado. Excelente definición de pecado para un abogado, porque el abogado entiende de leyes, sabe que si se transgrede una ley, entonces hay algo que está mal, y le puede decir, oye, pero hay leyes en el mundo, ¿no? Y cada vez que las rompemos, algo está mal. Porque ¿qué pasa cuando hacemos una acción que está mal? Cuando dañamos a nuestro prójimo. Nos sentimos mal. ¿Por qué nos sentimos mal? Porque hemos roto una ley del mundo. Pero si hay una ley del mundo, ¿de dónde viene la ley del mundo? Y ahí el cristiano dice, es que hay un Dios que ha puesto orden en el mundo y ha puesto leyes en el mundo. Por lo tanto, si hay leyes, debe haber un Dios. Estoy traduciendo la verdad que entiende el cristianismo sobre el pecado. Otra manera de presentar también el pecado a una persona que no conoce nada del cristianismo es decir, por ejemplo, hacer esta pregunta.
¿cuál es el propósito de tu vida? Probablemente ahí ya no te responda, porque pues muchas personas no se hacen esa pregunta. Pero si te dicen la clásica de no sé, tú puedes decir, bueno, como cristiano, yo sí conozco el propósito de mi vida. Y el pecado es lo que a mí me impide cumplir el propósito de mi vida. Ay, ¿cuál es el propósito de tu vida? Relacionarme con un Dios que me ama, que es omnipotente, que puede hacer muchas cosas y que es personal, que tiene una relación personal conmigo. Ya está. Ya le has presentado del pecado. Le hablaste del pecado. Y bueno, estos son ejemplos del rol de traducir. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta, objeción, comentario? Si quieren liberarme también, yo siempre recibo liberaciones, estoy abierto a todo eso, por si acaso, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, ya he hablado de varias cosas personales, de algunos ejemplos y demás, pero ¿por qué no hablemos de la Biblia misma? Porque si es que hay apologética, debería de estar también en la Biblia, ¿verdad? Y sí, de hecho sí está. Un pasaje es Hechos 2, donde Pedro, ni bien sucede el Pentecostés, que es algo que nosotros como pues, pentecostales lo tenemos bastante claro, vienen los judíos y se preguntan qué es lo que está pasando, ¿no? Hay muchas personas que están hablando cosas raras. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Da un discurso a los judíos, donde dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí Pedro no está haciendo poesía. Aquí Pedro está citando el Antiguo Testamento a los judíos. ¿Qué les está diciendo con esto? El Mesías sí vino y ustedes lo han matado. Pedro está haciendo apologética aquí. Lo está presentando de manera que sea relevante para los judíos. Amén. Entonces para hacer apologética podemos usar la Biblia, sí. Y podemos no usar la Biblia también. Veamos a Pablo en Hechos 17, cuando Pablo va a Atenas. Pablo llega al Areópago, que es un lugar para los griegos muy famoso porque ahí surge la filosofía. Bueno, el Areópago era básicamente un coliseo donde, en términos simples, iba la gente que no tenía nada que hacer. Ahí estaba Platón, Aristóteles, rascándose la panza y de pronto se preguntaban, ¿por qué existimos? ¿Qué es el universo? Y bueno, así surge la filosofía. Y pues Pablo va allí, ¿no? Y él también habla del Evangelio, pero miren de qué manera. Él dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Los atenienses tenían muchos dioses, muchos ídolos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en los templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Aquí Pablo no está citando la Biblia. Pablo está citando a autores griegos, poesía griega, para presentar el Evangelio. De manera que sea relevante para quién?
para los atenienses, porque eran ellos a quienes tenía que comunicarles del Evangelio. Entonces, aunque suene medio gracioso, es bíblico no usar solamente la Biblia para hacer apologética. Claro que esto no quiere decir, entonces voy a usar cualquier cosa. No, también hay unos matices, también hay cuidados. Por ejemplo, no vas a utilizar un libro vudú para hablar de Jesús, ¿no? O sea, eso sería medio raro. Pero sí puedes utilizar puentes. Para las personas, por ejemplo, cosas que funcionan es hablarles en términos de películas, términos de series. Inclusive así es como nos hablaba Dios sobre su relación con nosotros. Que sí. ¿Cuál es la analogía que se presenta sobre Dios y la relación con la iglesia? ¿Qué decían? Que la iglesia es la esposa ¿de quién? Que la iglesia es la esposa de Cristo. Exacto. Esa es una analogía. Porque nosotros no entendemos muy bien cómo es que Dios le relaciona con nosotros, seres humanos, temporales, limitados. Pero sí entendemos qué cosa, el matrimonio. Y Dios mismo nos dice, mira, al igual que similar al matrimonio, similar es la relación entre la iglesia y Cristo. Y bueno, pero hermanos, no todo es bonito cuando hace apologética. Después de ya algunos años haciendo esto, gracias a Dios, pues también hay algunos como que obstáculos que les voy a compartir algunos. Algunos te dicen, por ejemplo, que la apologética es innecesaria. Dios no necesita que nadie lo defienda, dicen algunos. Y eso es cierto. Dios no necesita que le defiendan nadie. Pero a veces las personas que nos escuchan sí necesitan que alguien les interprete, les dé respuestas o que al menos se tome el tiempo de pensar junto con ellos. Primera objeción. Segunda objeción, que es sobre la fe y la razón. Algunos dicen que la razón es contraria a la fe. Si es que la fe tiene razones, entonces ya no es fe, dicen algunos. Sin embargo, en la Biblia, pues escuchamos muchos pasajes que dicen lo contrario. Pablo mismo dice, por ejemplo, si es que Jesús no resucitó, mi fe es en vano. Eso es razón, pero también es fe. Por lo tanto, no es cierto que la fe y la razón sean contrarias. Luego también dicen, Jesús no habló de apologética, de eso no debes de enseñar. Bueno, Jesús no habló de muchas cosas. Jesús no habló de cuando venga la pandemia, amados hermanos del Perú, ustedes están autorizados de utilizar Zoom para seguir viendo sus clases del seminario. Eso no lo dijo Jesús. Hay muchas cosas que Jesús no dijo. Pero no necesariamente porque Él no las haya dicho, pues eso quiere decir que estén prohibidas. Jesús no dijo que sea fundada las asambleas de Dios del Perú en el Perú. O sea, tampoco lo dijo. Y pues bueno, esa es una objeción que también se puede responder por ese lado. También algunos dicen que ese es un mandato solamente para los que les gusta estudiar, lo cual ya hemos visto que no es cierto. Es un mandato para toda la iglesia. Toda la iglesia debería estar lista y preparada para responder. Que algunos le brinden más tiempo y dedicación a la apologética, ese es un tema aparte. Pero como cristianos sí debemos de conocer al menos algo para poder responder y presentar la esperanza. Y pues algunos nos dicen también de que la apologética no es un ministerio porque Pablo no lo menciona en Efesios 4:11. Y es cierto, pero hay muchas cosas que no se mencionan en Efesios 4:11. Por ejemplo, no se habla de un ministerio de arte, si es que tienen algún ministerio de arte en sus iglesias. Y si es que no, hermanos, piensen en tener uno, es excelente, el arte es algo que ha cambiado la historia. Y pues bueno, en Efesios hay muchas cosas que no se mencionan. Pero sí se nos menciona de que tenemos que renovar nuestra mente y que tenemos que, pues,
querer a Dios con todo lo que tenemos. Y si tenemos que renovarnos, pues también a veces hay que renovar la forma en cómo organizamos la iglesia. Y eso tiene que ver también con esta objeción que se presenta. Estas son algunas objeciones que pues he tenido a lo largo del tiempo. Si es que tienen alguna más que hayan escuchado, pueden comentarla, decirla. De lo contrario, vamos a seguir para, pues ya, yo quiero escucharlos, yo quiero escuchar para ver en qué escenarios creen que es necesaria la apologética. Muy bien, vamos terminando ya. Hemos visto qué es la apologética, hemos visto algunas objeciones, también hemos visto los roles de la apologética, que son 3. Y ahora nos preguntamos por el apologista. ¿Qué es el apologista cristiano? Ya hemos dicho que el apologista debería de consagrar toda su vida. Para comenzar. Y aquí estoy utilizando un librito de referencia que es de Carlos Rodríguez. Él es un autor de República Dominicana, es pentecostal también, y ese es un libro muy, muy bueno. Si es que alguien desea iniciar en apologética y no ha consultado algo antes. Es un libro muy, muy didáctico, se entiende bastante bien. Y pues bueno, él nos dice que un apologista de la fe cristiana es aquel que tiene su vida morando al que resucitó de entre los muertos, pues al santificarlo en todo su ser, se ha vuelto templo de él. Esto tiene que ver con el apologista cristiano, porque él debería de consagrarse en su totalidad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero es un mandato y vale mucho la pena. Entonces, esto ya es el último regalito que he traído. Al igual que hay roles de la apologética, también hay escuelas de apologética. La apologética no es nada nueva. Se hacía ya, yo diría, desde los tiempos de Jesús. Y a lo largo de la historia han surgido algunas tendencias de hacer apologética. Voy a mencionarlas rapidito. Está el método clásico, que tiene que ver con el uso de la razón y la lógica para presentar al cristianismo. Probablemente este no sea tan conocido, pero algunos argumentos como ejemplo sería, por ejemplo, las 5 vías de Tomás de Aquino, que presentan a Dios, al Dios cristiano, utilizando la razón y la fe. La razón y la lógica, perdón. Está también el método evidencialista, que lo que hace es presentar hechos empíricos de la realidad para demostrar que el cristianismo es verdadero. Un ejemplo son los argumentos, por ejemplo, para presentar que Jesús sí resucitó. Hay apologistas que se dedican, que son historiadores, que han hecho años y años de esfuerzos para presentar evidencia de que decir que Jesús haya resucitado sí tiene sentido, inclusive a nivel académico. Y es que aquí me acabo de acordar de algo que dicen algunos hermanos. Yo sé que no lo dicen de mala intención, pero muchos cuando nos preguntan, oye, ¿y cómo explicas que Jesús resucitó de los muertos? ¿Cómo explicas que alguien haya vuelto de la muerte? Y hay muchos hermanos que pues dicen, es que el evangelio es locura para los demás, para quienes nos escuchan. Y bueno, está bien que el evangelio sea locura, pero eso no quiere decir que el evangelio no tiene razones para ser. Una respuesta que le llegaría más a la persona que nos hace esa pregunta es decir, sí, puede que sea un tema complicado, pero hay argumentos para presentar que la resurrección sí tiene sentido. Puede que yo no conozca mucho, pero te puedo mencionar algunos autores que tienen libros, papers, conferencias, debates, y lo puedes revisar. Ejemplos, Josh McDowell, Sean McDowell, Michael Licona, Gary Habermas, y un libro que salió este año, Andrew Locke. Entonces, sí hay respuestas.
Luego está el método reformado, que básicamente lo que presenta es: las cosas tienen sentido solamente si es que el cristianismo es cierto. ¿Cómo es eso? Hay un argumento que se llama el argumento trascendental, que básicamente lo que hace es presentar que la lógica depende de Dios. Y no hay otra manera en que las cosas puedan tener sentido. ¿Por qué? Porque incluso si este argumento tiene lógica, esa lógica depende de alguien. Y ese alguien es Dios. Estoy presentándolo de manera muy caricaturizada, pero este es el método reformado. Solamente tiene un argumento. Y es un argumento bastante largo. Y lo han complicado demasiado, en mi parecer, pero para algunos ha funcionado. Y este es el método, el fideísta, en el cual sí yo creo que todos conocemos, que es el dar énfasis en el encuentro personal con Jesucristo. ¿Que ese también es un método de hacer apologética? Sí, claro que sí. Cuando decimos, es que tienes que vivir el Evangelio para saber. Cuando decimos que es que necesitas un encuentro personal con Dios para saber de lo que te estoy hablando. ¿Estás haciendo apologética? Sí. Pero es útil no para todos. Hay personas que somos menos emocionales. Y, por ejemplo, a mí cuando en mi adolescencia me decían eso, yo que no había tenido para ese tiempo ninguna experiencia, decía, no, este hermano me quiere manipular. Y en vez de considerar el cristianismo, pues me alejaba. Muy bien. Antes de llegar a la parte final de la exposición, me ha llegado una pregunta muy interesante. ¿Qué dice? ¿Se puede evangelizar a un creyente? Porque hay cristianos que no son conscientes ni valoran el sacrificio de Jesús. Excelente, excelente. Muy buena pregunta. Y tal vez tenga que ver con cómo estamos entendiendo el término de evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es dar el evangelio a alguien, ¿verdad? Es presentarle a Jesús, presentarle que Dios existe, que Jesús murió por nosotros y que por medio de él podemos ser salvos. Eso es evangelizar. Por lo tanto, cuando una persona recibe el evangelio y se vuelve un creyente, no lo podemos evangelizar de nuevo. Pero sí podemos incentivar de que ese cristiano empiece a madurar su fe. Inclusive Pablo decía, ustedes no se acostumbren a las comidas de niños. También tienen que comer como adultos. ¿Y a qué se refería? Al evangelio. Está bien que cuando nos hayamos entregado y tengamos nuestros primeros días, semanas, años en Cristo, en el evangelio, pues solamente vayamos a la iglesia, solamente escuchemos prédicas. Pero si tenemos ya 5, 10, 15 años, oye, no siempre vas a estar solamente escuchando prédicas. ¿Qué también puedes hacer? Puedes empezar a estudiar la Biblia. Ya, voy a estudiar. Pasa el tiempo y pues no puedes quedarte solamente estudiando la Biblia. ¿Qué más puedo hacer? Puedes leer sobre investigaciones, sobre teología. Y eso es lo que haces. Y es justamente lo que están haciendo ustedes. Al estar en este tiempo de seminario, pues están buscando madurar también su fe. Y eso es excelente. Eso sí puedes hacer. Aunque la última parte de la pregunta la entiendo muchísimo. Hay cristianos que no son conscientes ni valoran el sacrificio de Jesús. Y es que a lo mejor le presentaron un evangelio diferente. Algunas personas, por ejemplo, veo que han malentendido el evangelio y piensan que el hecho de ser pastor quiere decir que tú tienes poder y que estás por encima de los demás. Cuando eso no es así. Jesús ya respondía claramente: quien se hace como un niño, que en ese tiempo en la sociedad judía el niño no valía nada,
Él va a ser primero en el reino de los cielos. Jesús, siendo el maestro, el Mesías, él les lavaba los pies a sus discípulos. Pero lamentablemente hoy en día hay algunos que dicen, no, 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 yo tengo la investidura de ser pastor, por favor, despliegue una alfombra roja delante. No, ese no es el Evangelio. Ante esas personas, ¿qué podemos hacer? Empezar a dialogar por ellas, algunas liberarlas también, porque es necesario, creo yo. Pero es importante presentarlas y recordarles que el Evangelio tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con amar a Dios con todo, pero también a nuestro prójimo. Y de servir, no de recibir. Jesús decía, más vale dar que recibir. Y Jesús nunca dijo, separen una mesa para los pastores, esta mesa va a ser la mesa pastoral. Primerito atiendan a los pastores. No, no. Jesús, ¿cuándo habló de cosas así? Pero bueno, tenemos trabajo. Y allí la apologética ayuda muchísimo. Porque la apologética nos ayuda a volver a nuestros orígenes. Hermano, buenas noches, una consulta. Sí, sí, hermano Saúl. Y cuando ahora, por ejemplo, no, por ejemplo, en los aniversarios de las iglesias, cuando vienen los pastores, los ministerios de alabanza, ¿no? Bueno, ahí como está diciendo ahorita, bueno, se prepara una mesa, ¿no? Ahí se prepara una mesa especial, ¿no? Y se le atiende, como está diciendo, ¿no? Se le atiende de lo mejor, ¿no? Pero también, o sea, muchos no concuerdan con eso, o sea, muchos no están de acuerdo con eso, ¿no? Como congregantes de la iglesia, muchos no están de acuerdo y muchos sí, o sea, ahí se demuestra el amor que uno se tiene, ¿no? Algo así, y algunos dicen que no puede ser así, que Jesús nunca se sentó así solo o entre grandes, no, sino Jesús se sentó incluso en medio de los pecadores. Hay un poco digamos, de un poco de, ¿cómo le puedo decir? En contentamiento, algo así, ¿no? Excelente pregunta, hermano Saúl. Y sí, vamos a... Ahí podemos ver justo lo que yo decía. Y justo lo que nos mostró Jesús también. El cristianismo tiene que ver mucho con brindar, con servir. Y está bien servir a, a quienes son siervos. Ya la misma Biblia dice, el obrero es digno de su salario, por ejemplo. Eso está muy bien. Lo que está mal es meterse al cristianismo por recibir cuidados especiales, porque eso nunca fue enseñado por Jesús. Si revisan la Biblia, cuando los discípulos salen a evangelizar, Jesús nunca les dice, cuando vayan a un pueblo, pidan la mejor casa, pidan el mejor lugar. No, no, no. Ellos siempre iban, evangelizaban y lo que les daban, ellos recibían. Y donde no les daban, el mandato que Jesús les dejó fue, bueno, sacúdanse el polvo de sus pies y sigan. Entonces, ¿podemos honrar a los ministerios, a los pastores? Claro, claro que sí, los podemos honrar. Solo que hay que cuidar de no caer en excesos. Hay que cuidar en no alimentar la soberbia de, de- de algunos hermanos. Entonces, pues, gracias por esa pregunta, hermano Saúl. Espero esté un poquito más claro ahora. Amén, sí, sí, hermano, gracias, sí. Excelente. Tenemos más preguntas. A mí me encantan las preguntas. También nos dicen, a ver, la apologética es la forma como se presenta el evangelio a las personas. Mi pregunta es, ¿se puede considerar las parábolas de Cristo como apologética? Excelente pregunta, hermano. Y pues la respuesta corta es sí. Porque Jesús, ¿a quiénes les hablaba? A las personas pobres, a los campesinos de su tiempo.
¿Y cómo eran las parábolas? De levadura, de los trabajadores. Siempre tenían esos elementos. Y sí, personalmente pienso que Jesús sí hacía apologética y este es un gran ejemplo de eso. También tenemos más preguntas. ¿La iglesia es una sola porque hay tantas denominaciones? ¿Dónde o en qué momento de la historia hemos cambiado? Hermano, buenas noches. Sí, sí, hermano. ¿Qué tanta responsabilidad hay en parte de los, por así decirlo, de los congregantes y la otra parte también que es de los siervos, de los pastores, puesto que realmente son las mismas personas las que endiosan a otras personas y hacen, no, aportan algo de ellos para que quizás un siervo, un pastor, un tanto que se eleve su orgullo y también un tanto que el pastor o el siervo que viene o que está a cargo también como que permite ello, ¿no? Yo creo que eso hay una responsabilidad entre ambas partes, a ver si podría orientar un poco más sobre eso. Muchas gracias. Y sí, está bien, excelente pregunta. Pues ahí creo que debemos de recordar algo muy importante. Que la relación con Dios es personal. Y qué tanto cuidado tenemos, qué tanta responsabilidad tenemos. Tú tienes la responsabilidad por lo que tú haces. Como miembro de iglesia, tú puedes dar honra. Lo puedes hacer de manera honesta. Con eso estás cumpliendo lo que tú debes hacer. Estás sirviendo. Quien es servido también debe de cumplir con su responsabilidad de ser humilde, de cuidarse de la soberbia y de recordar siempre que no por el hecho de recibir cuidados, de agradecimiento por parte de los hermanos, él es más que el resto. No, porque todos somos pecadores, todos somos iguales. No hay ningún cargo de poder. Esa es responsabilidad suya. Nosotros, si somos amigos de algunas personas en ese tipo de posiciones, podemos conversar con ellos, podemos hacer hasta nuestro mayor esfuerzo por decirles, oye, Jesús enseñaba de que todos somos iguales, de servir, pero al final la responsabilidad es de cada persona. Así que, pues, por ahí va. ¿Se entendió? Bien, hermano. Sí, hermano, gracias. Sí, sí está al alcance esa respuesta, sí es cierto, porque muchas veces un pastor cuando sube al púlpito o un invitado, quizás de pronto cuando, como dice, por el hecho de darle honra o cierto respeto, aplauden y entonces yo creo que lo primero el pastor o el siervo, el invitado, debería quizás esas palmas, ¿no? De inmediato, ¿no? Ponerlas para Cristo, porque en realidad Él es quien se merece todo ello, ¿verdad? Sí, Así hermano, es. gracias por su respuesta. Kevin, Gracias. Sí. si me permites agregar algo más en esa parte, algo clave, porque yo creo que muchos de ustedes se están preparando para poder servir y parte del servicio es poder manejar nuestro carácter. Y dentro de nuestro carácter muchas veces es manejar el orgullo y pensar que somos nosotros y no es Dios, sino que somos nosotros y que por nosotros, porque debemos recordar nuestro lugar y nuestro lugar es que simplemente somos instrumentos de Dios y no somos más que una piedra, porque la Biblia dice que Dios puede utilizar hasta las piedras, las puede hacer hablar si no hay quien hable. Entonces, nuestra responsabilidad, como decía Kevin, enmarca en cómo cuidamos nuestro carácter. Ahora, en la práctica es difícil, porque probablemente varios de ustedes han estado en escenarios, han compartido lugares y de repente hasta han escuchado comentarios en los cuales te dicen, wow, qué increíble esto, lo otro. Entonces, siempre es importante recordar tu lugar. También es importante, no, ¿qué les digo? Personalmente yo prefiero 1000 veces un asiento que un escenario.
Porque cuando tú estás en un escenario, la responsabilidad es, wow, es alta y es muy grande, pero cuando estás en un asiento, estás aprendiendo mucho. Nunca dejemos de aprender, ¿no? Salomón, que fue considerado el hombre más sabio, aprendía de los animalitos, ¿no? Entonces, el mantenerte humilde a ese nivel hace de que también puedas seguir siendo un buen instrumento. Pero también, cuando nosotros veamos ciertas actitudes en personas, en ministros, siervos, sepamos también cuál es nuestro rol, y nuestro rol no es la crítica o el apabullamiento a esa persona, porque sinceramente, amados hermanos, a veces se nos pueden pasar muchas cosas. De repente en el escenario podemos decir algo y no lo hemos dicho con esa intención, pero se escuchó mal. Entonces, ¿cuál es nuestro rol de los que estamos escuchando? Y la Biblia lo dice, ¿no? Si tú estás firme, cuida de no caer. Y si puedes ayudar a otros a no caer, pues hazlo. Y si vas a corregir a alguien, hazlo en amor. Entonces, tampoco es correcto, si observamos cosas que no nos parecen a nosotros, criticar, juzgar a ese ministro, ¿no? Salvo en un tema de carácter, ¿no? Salvo que sea una crítica que va a construir la vida del ministro en nuestras vidas. Pero si no lo vamos a hacer así, si después tú de decir eso que has dicho de ese hombre o de esa mujer, no se lo vas a decir a esa persona misma, a solas, en oración, con amor, porque ese es el mandato bíblico, mejor no lo digas. Entonces, ¿por qué? Porque también esa es una gran responsabilidad. Si no vamos a ir en esa persona y no se lo vamos a decir, pues mejor no decirlo y pues cuidar nuestro corazón y de la persona. Eso no implica de que tampoco todo lo incorrecto vamos a callar. Yo creo que debemos decirlo, pero de una manera correcta y en su contexto. Les digo esto porque la práctica es difícil. Muchas veces puedes creer que, wow, eres lo máximo, pero por eso es importante cuidar nuestro corazón. Había un pastor que me dio esto de consejo, ¿no? Me decía, cuando tú vayas a un lugar, pide el ir, si de repente tienes que ir a una ciudad entera, pide ir a la iglesia más pequeñita, para que te des cuenta que en realidad el servidor no ve lugares ni posiciones, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar en el camino a muchos que lo van a desarrollar de manera diferente, y eso no quiere decir que ya nosotros lo vamos a apabullar, ¿no? A veces pueden estar en una actitud incorrecta o a veces se les puede pasar y no darse cuenta. Algunas veces por ahí me han dicho, ay, yo te he saludado y tú qué sobra. Pero la verdad es que no te he visto, porque por ejemplo yo estoy arriba, puedo estar enseñando lo que sea y no, estoy concentrándome en lo que estoy diciendo y no necesariamente en las personas, quién me está mirando, quién me está saludando, ¿no? Entonces, se me puede pasar y a mí personalmente se me ha pasado y a veces las personas no lo comprenden así y piensan que, ya se te ha subido todo, pero en realidad no es así. Entonces, esos son algunos consejos que quisiera complementar lo que Kevin ha mencionado respecto a la honra y respecto a pasar el tema de ser siervo a creernos pues algo más que ya no somos, ¿no? Creo que por ahí Freddy o Judy quieren seguir y bueno, continúa Kevin, gracias. Sí, tienen la mano levantada. Están saltando por preguntar, creo. Muy buenas noches. Hace unos días atrás estaba en mi devocional y encontré en el libro de Proverbios, capítulo 27-21 dice, el crisol es para la plata y el horno es para el oro. Y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. De verdad es interesante, ¿no? Creo que todos nosotros al final somos personas, somos humanos. Y de lo que nunca debemos de olvidarnos es de la humildad, ¿no? Y yo siempre he dicho y digo, si algo de bueno tenemos, es gracias a Dios. Porque nuestra naturaleza, nosotros somos malos en realidad. Nosotros no podemos hacer algo bueno. Entonces, la naturaleza misma nos arrastra a hacer lo malo. Entonces, si algo de bueno tenemos, es gracias a Dios. Y la palabra del Señor dice, siervos inútiles sois. Porque lo que les dije, eso hicieron. Y efectivamente es eso. Lo que el Señor nos dice que hagamos, porque de nosotros mismos no nace hacer lo bueno.
Y eso siempre tenemos que tener cuidado, ¿no? Como decía la pastora, el consejo que le daba a Timoteo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, ¿no? Y de la doctrina, decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y también la palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces, nuestro corazón es tenebroso. Entonces tenemos que empezar desde nosotros mismos teniendo cuidado, ¿no? La Biblia dice, cuando vemos a una persona, dice, no intentemos sacar la pequeñita paja que tiene en su ojo cuando tenemos la viga. Entonces, hay que de todas maneras servir al Señor con humildad. Eso nunca debe pasar, ¿no? Cuanto más el Señor nos levante, debemos de ser más pequeños nosotros. Más nos levanta y nosotros más pequeños hasta desaparecer nosotros y solamente se ve el Señor en nosotros, ¿no? Y gracias, profesor, por sus aportes, muy interesantes, ¿no? Yo justo hacía la pregunta sobre las denominaciones. Una vez estaba predicando la palabra del Señor a una persona católica, y él me dice, yo necesito de Dios, yo sí necesito, yo reconozco que necesito de Dios, pero yo no sé a dónde ir, porque en la casa donde estoy, a unas 2 cuadras está una iglesia, y luego para el otro lado está otra iglesia. Entonces yo voy a una de las iglesias y me dicen, no, ven acá porque allá enseñan mal. No, ahí no te van a enseñar, a ver, aquí está la verdadera palabra, que allá no hay. Entonces, ¿en qué momento hemos cambiado, hemos fallado? Porque a mí me apena mucho ver la situación de nuestro país. Somos muchos cristianos, pero divididos, cada uno defendiendo por su lado, ¿no? Entonces, me apena tanto porque hace tiempo ni siquiera podemos tener un alcalde distrital que sea cristiano. No tenemos alcalde provincial que sea un cristiano. No tenemos gobernador regional que sean cristianos. Congresistas, quizás uno que otro. Pero de verdad que estamos tan divididos. Mi pregunta es, ¿en qué momento hemos fallado? De verdad eso me entristece bastante el corazón, ¿no? Tanta corrupción en nuestro país. Millones y millones se van a la corrupción y de verdad es apena todo eso, ¿no? Y nosotros como cristianos, de verdad que estamos muy lejos de la iglesia que debemos de ser. Wow. Hermano, una consulta. Sí, hermana Elba. Hermano, una consulta. Tengo muchos familiares católicos. Cuando ellos nos escuchan predicar, siempre como que se sienten ofendidos y dicen, ay, ustedes los cristianos siempre se sienten, todos están a la defensiva, dicen, ¿no? Entonces, ¿hay alguna estrategia de no caerles mal, ¿no? Un método, porque siempre se molestan, ay, ustedes que así, ¿no? Están a la defensiva de todos, ustedes son los ganadores. Esa es mi pregunta, mi hermano. Wow, qué genial. A ver, vamos a responder en orden. Primero a Freddy. Gracias por predicarnos, Freddy. Si te lanzas para alcalde, nos avisas, por favor. Y si estás pensando en ser pastor, pues déjame decirte que personas que piensen así se necesitan en el pastorado. Así que, muy bien, me da mucho gusto escuchar. Pues bueno, vayamos con la pregunta de Freddy, que dice, ¿en qué momento nos hemos perdido, ¿no? Porque hay tantas denominaciones, porque estamos tan divididos. Y ahí, amados hermanos, voy a decir algo que a lo mejor suena un poquito chocante. Prepárense para liberar, levanten sus manos ahí en la pantalla. No, mentira. Esto tiene que ver, a ver, primero respondamos la pregunta, ¿en qué momento nos perdimos y cuándo empezaron las divisiones en la iglesia? Y en esto yo soy muy directo y espero sea tomado de buena manera. Ni bien Jesús asciende, ni bien Jesús nos deja, empezaron las divisiones en la iglesia. Ahí mismo nos empezamos a dividir. Es mentira que nos digan, no, ustedes los protestantes son quienes empezaron las divisiones. No, las divisiones estaban desde un principio. Podemos revisar Hechos, cuando Pedro y Pablo discuten, y discuten a tal punto
que, oye, ahí no estaban diciendo, ah, mira hermano, yo creo eso. No, 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 estaban ofuscados. Y esa no fue las primeras discusiones que hubieron. Si revisamos los primeros escritos de los primeros 3 siglos de la iglesia, uy, hermanos, lo que se escribían unos de otros. Alguien fallecía y el otro decía, le compadezco a Satanás que ahora está soportando tu presencia. Dios mío, qué manera de... Eso pasaba. Ahora, ¿por qué puedo decir esto con una sonrisa? No porque da risa, bueno, sí porque da risa también, pero puedo decirlo por algo, porque tiene que ver con nuestras limitaciones. Nosotros como seres humanos tenemos muchas limitaciones. En primer lugar, tenemos la depravación en nosotros. No es que nos volvamos cristianos y ¡pum!, nos volvemos buenos al 100%. No, es un proceso. Dios nos va perfeccionando hasta el fin de nuestros días. Por lo tanto, estamos limitados también en lo que podemos comprender. Porque Dios, siendo un Dios 100% bueno, no puede ser entendido al 100% por una criatura que está depravada y que tiene limitaciones en su conocimiento. Por lo tanto, no podemos entender por completo a Dios. ¿Y por qué esto no me desespera? Porque esto nos recuerda la humildad que debemos de tener también en nuestra búsqueda de Dios. No debemos de enfocarnos en, ah, mira, mi iglesia tiene la verdad absoluta, la tuya no. No. Eso no es una actitud para buscar e investigar sobre Dios. Por más que estudies, por más que tengas tus másters, tus doctorados, por más que me puedas rapear en griego, siempre tienes que recordar que estás limitado. Y que lo que tú piensas que sabes podría también estar mal. Porque somos humanos. Es normal. Y si es que entendemos eso, sí podemos llevar la fiesta en paz. Sabemos que todos vamos a pensar diferente, pero nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, los pentecostales estamos muy de acuerdo en el mover del Espíritu Santo. Hay algunos otros hermanos, como los reformados, que se oponen a esa idea. Pero, en vez de decir que son nuestros primos y no nuestros hermanos, que son vecinos de Satanás o qué sé yo, no sé qué dirán, pues podemos compartir con ellos y ver qué podemos aprender de ellos. Ya Pablo nos decía, cojan lo bueno, desechen lo malo, aprendan de todo. Si es que empezamos a hacer eso, se puede lograr interacciones con mayor unión. Y se los dice, yo por ejemplo en el año 2018 fui coordinador de CBU en la Universidad Católica, donde CBU es un grupo interdenominacional. Ahí tenía amigos bautistas, amigos de Alianza, amigos de Agua Viva, de CTV, y otros amigos que eran de la calle, de la iglesia de la calle, porque no iban a ninguna iglesia. Y pues teníamos que convivir entre nosotros, teníamos que hacer cosas entre nosotros, y créanme si es que sí es posible. Y con esto respondemos a la pregunta de la hermana Elba también. ¿Cómo no caerles mal a los católicos? Pues recordando precisamente eso, que podemos ser limitados en nuestro conocimiento, pero nuestra búsqueda por Dios debe ser honesta. Y aquí mi hermana Elizabeth no me va a dejar mentir, uno de mis mentores, uno de mis mejores amigos es Dante Urbina, y Dante Urbina es católico. Yo lo admiro mucho, he aprendido mucho con él, he comprado sus libros, soy muy fan de él. Y nos llevamos bien. Inclusive nos hacemos nuestras bromas, ¿no? Llego a su casa para comer, ya estás empezando a remolinear, me dice. A él le fastidiamos con los yesos porque, bueno, tienen ídolos y demás, ¿no? Y podemos ser amigos. Creo que eso es muy, muy importante. Pastor, disculpe, yo Sí. puedo acotar ahí.
Sí, Yo claro. creo, pastor, a veces cuando se habla bastante a las familias que son católicas, a veces a ellos les cansa. Es mejor quizás, como usted dice, hay que tener tan límite y sobre todo mostrar con nuestro testimonio, porque nosotros siempre, no por la gracia de Dios, siempre vamos a estar feliz, contento, y ellos no van a estar siempre infelices. Entonces, al ver que no estamos felices, en algún momento eso tiene que llamar la atención y ellos tienen que decir, ¿por qué estás tan feliz? Es porque, bueno, porque tengo a Dios en mi corazón. ¿No? Entonces, no, muchas veces vamos a tener que callar y que hable más, o que hable más nuestro testimonio, nuestras acciones. Entonces, eso, ¿no? Nuestras acciones, por eso es tan importante que nosotros tenemos que marcar la diferencia en nuestra sociedad y en el lugar donde vivimos. Tenemos que ser diferentes, ¿no? Entonces, en algún momento, eso va a ser notorio y las personas, la familia misma se va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces van a venir al camino del Señor por eso. No quizá por las muchas palabras, sino por lo que estamos demostrando al Señor en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, ¿no? Nuestro testimonio. Excelente, excelente, hermano Freddy. Amén. Y antes de darle la palabra al hermano Giovanni, quiero terminar mi respuesta de la pregunta anterior. Estaba hablando sobre la pregunta de la hermana Elba sobre los católicos y cómo no caerles mal. Y es importante el ser conscientes de nuestras limitaciones, pero también, hermanos, es importante conocer nuestras diferencias y no tener miedo de afirmarlas. Cuando mi amigo Dante, por ejemplo, me habla del Papa o los muchos papas que han habido, pues él sabe que yo no creo que los papas tengan la infalibilidad papal que forma parte de la doctrina católica. Él sabe que yo no creo que la Iglesia Católica es infalible o que que venga directamente de Jesucristo en una sola línea. Él lo sabe, lo hemos hablado, y yo no tengo miedo de afirmarlo. Si es que puedes afirmar tus diferencias y puedes recordar tus limitaciones de conocimiento, ya sea católico, ya sea reformado, puedes también brindar ese sentido de unidad en la diversidad. Y sobre todo, como dice mi hermano Freddy, pues predicando con tu testimonio. Es muy importante. Ahora sí, hermano Giovanni, creo que tenía algo que comentar. Sí, hermano, sí, esto me recuerda, hace un tiempo atrás vi una película en la cual se trata de un evangelista, ¿no? De la vida real que cuando estuve predicando en un momento en un programa de televisión, em, puso ahí como ejemplo a una imagen en la cual la mayoría del pueblo de Brasil prácticamente los veneraba y sin querer, queriendo, por así decirlo, los ofendieron. Y yo creo que ahí incurrieron en algo malo porque de pronto el pueblo, los que veneraban esa imagen se levantaron y le destrozaron la iglesia, ¿no? Y ellos tuvieron que pedir disculpas, tuvieron que pedir perdón así públicamente. Este es un caso de la vida real y esto es necesario, ¿no? Es necesario, como mencionaban, ¿no? Que eh, presentar la apologética sin ofender, con mansedumbre y reverencia, ¿no? Y claro, claro que tampoco vamos a hacer un ecumenismo religioso tanto, ¿no? Pero siempre va a haber ciertas diferencias, claro que sí, pero sí, es necesario hacer las cosas sin ofender, mi hermano. Gracias, hermano. Excelente, excelente comentario, excelente aporte. Hermano Giovanni, sí estoy muy, muy de acuerdo. Y esto tiene que ver con apologética. A ver si con esto termino. Tiene mucho que ver porque algunos piensan que hacer apologética es ganar argumentos, ganar debates. Y eso no es cierto. En apologética, tú ganas cuando la otra persona ha entendido el mensaje. Y tú pierdes cuando la otra persona se ofende. Si has hecho ofender a la otra persona, ya perdiste. Porque ya has roto tu canal de comunicación.
Oye, pero ¿cómo es eso? ¿No debemos de ganar argumentos también? Claro, a ver, hay lugares donde ganar argumentos nos pueden ser útiles. Por ejemplo, un debate académico. Hay pastores que se han metido a debatir con historiadores, con teólogos. ¿Por qué? No por el hecho de ganar argumentos, sino por quienes escuchaban. Ahí es válido, por ejemplo. Pero si tú estás en una apologética más personal, no pues, tu propósito es la persona, no la discusión académica. Y esto era la última parte de lo que quería mencionarles sobre apologética. Y pues a lo mejor sugerir algunos libros o también páginas donde pueden encontrar información relevante si gustan. El primer libro está en inglés, que es Mere Apologetics, pero no se preocupen que los dos siguientes libros están en español. El que mencioné de Carlos, Tácticas, de Gregory Koukl también. Dos libros muy buenos para empezar. Y en internet pues pueden buscar en el crossexamined.org o Reasonable Faith también, que tiene su canal en español, donde pueden leer, encontrar respuestas, argumentos y un montón de cosas. Y ahora sí, con esto he terminado el tiempo de presentar un poquito sobre esa apologética. Me han encantado las preguntas. No sé si hay más preguntas o comentarios. Yo estoy presto para servirles. Hermanos, me ha gustado mucho sus aportes también. Kevin, Sí. gracias por compartir con nosotros este espacio. De repente te marco un poquito algunas cosas, y de ahí quizás si hay alguno que tiene alguna pregunta más, pues es momento de hacerlo. Muchas veces hemos confundido la apologética con ganar, lo que decías último, ¿no? Ganar un debate en un sentido de, voy a yo decirle todo y la otra persona se tiene que quedar sin argumentos, calladito, y ya he ganado. Cuando en realidad el propósito de la apologética es ganar vidas, personas, ¿no? Es presentar el evangelio a las personas. Y esto también nos hace reflexionar de que muchas veces los cristianos no somos personas que sepan debatir. Debatir pensamos que es pelear, ofender, ¿no? Nos paramos muchas veces en los púlpitos y ofendemos a todos los que piensan diferente que nosotros. Pero vemos a nuestro maestro que andaba con un montón de gente con una ideología muy distinta a la de él, ¿no? Y que tenía amigos, que eran sus amigos, y que más bien a los que ofendía eran los de la iglesia. Entonces, muy directo con esa parte Jesús, ¿no? Entonces, es importante entender eso, porque muchas veces vamos a querer profundizar, por ejemplo, en los estudios de la filosofía o de distintas ramas de la ciencia para poder hacer callar a los agnósticos, a los ateos, y eso es toda una experiencia, ¿no? Cómo evangelizar, cómo predicarle a un ateo, cómo predicarle a un agnóstico, o cómo predicarle a una persona que está dentro de una secta, etcétera. Entonces, el primer punto es recordar que debemos construir puentes, y la construcción de puentes pues es saber escuchar y saber decir. Y pues varios de los hermanos que están en esta noche con nosotros, todos están con el interés de servir, otros ya están ejerciendo el servicio en distintas áreas, ya varios son pastores de trayectoria, algunos están iniciando obras en distintos lugares, entonces, pero todos tienen en común el interés de servir. Y aún así, no solamente debemos saber la apologética para predicar a los más jóvenes, ¿no? O a los que están estudiando, sino a todo tipo de personas. Y en una coyuntura como la que estamos viviendo, más aún. Entonces, eso creo que es súper importante esa parte. Gracias por ello. Y pues bueno, no sé si hay alguna pregunta más de parte de alguno. Aprovechen porque pueden hacer ahí sus preguntas difíciles. Ahí Kevin les va a responder. Haré mi mejor esfuerzo. Esas preguntas que no se han animado a hacer en otro lugar. Eso es algo también que debemos mejorar en las iglesias, fomentar espacios de diálogo y de preguntas y de dudas, porque muchas personas tienen un montón de dudas, pero no las dicen por miedo
¿O por qué no se fomentan espacios donde les digas, bueno, ¿qué dudas tienes? Preguntas a veces muy, muy sacadas de foco, pero que están acá y que si no las respondemos muchas veces pueden ser tropiezo para nuestro crecimiento, ¿no? Eso es súper importante. Bien, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta más que hacer a Kevin para cerrar este espacio? Preguntas. ¿Todo claro? O entendieron todo o no entendieron nada, creo. Bien, si todo está claro y no hay preguntas, pongan por favor su reacción, así su dedito para saber y cerrar esta parte. Muy bien. Y si alguno se anima con una pregunta, la puede hacer. Sí, sí. O si no está de acuerdo con algo también. También. Sí, sí. Es muy importante. Bien. Hermano Kevin, disculpe, pastora. Hermano Kevin, ¿usted ha tenido experiencias, ¿no?, de presentar el evangelio a un ateo? Gracias por la pregunta. Y de hecho sí, mis orígenes en apologética son un tanto raros. Yo empecé a aprender sobre apologética de una forma muy no recomendable, creo, porque empecé a aprender apologética en grupos de debate, pero no en grupos de debate en plan normal, sino buscaba en Facebook, en redes, grupos de debate donde todo el mundo era ateo y no había ninguna persona creyente porque pues, quienes ingresaban los terminaban refutando, les hacían tanto bullying que se terminaban saliendo. Y ahí aprendí apologética, debatiendo con a veces 10 personas, 7 personas. Claro que fue una forma, como digo, no es recomendable aprender apologética, sí, es muy, ¿cómo decirlo?, accidentado, pero gracias a Dios me ha ayudado para aprender algunas cosas, entre ellas el compartir sobre Jesús, sobre el Evangelio a personas ateas. De hecho, uno de mis amigos, a quien estimo mucho, él es de México, se llama Eduardo Islas. Y Eduardo Islas es ateo desde hace mucho. Es amigo mío, pero también de varios jóvenes que se dedican a la apologética. Y él sigue siendo ateo. Pero le seguimos compartiendo de Jesús, seguimos conversando. Porque, y esto es algo importante, no es que cuando tú sepas apologética y le brindes un argumento, automáticamente la otra persona se va a convertir. No necesariamente pasa eso. A veces tiene que pasar un tiempo, días, semanas. En el caso de mi amigo Eduardo, años. Pero seguimos hablando por él. Seguimos estando con él. Seguimos compartiéndole, seguimos debatiendo porque en muchas cosas él sabe mucho más que yo. Pero estamos ahí. Así es, lo que siembra dará fruto algún día. Kevin, quizás esta pregunta puede ayudar también a varios. ¿Cómo en la iglesia? Porque muchos de nuestros jóvenes que estuvieron en las iglesias luego abrazaron el ateísmo, el agnosticismo u otras corrientes, pero muchos de ellos estuvieron en la iglesia. De hecho, hay varios, incluso hijos de pastores y demás, que son ateos o agnósticos. Como pastores, líderes, ¿cómo nosotros prevenimos que esto suceda con ellos? Porque varios están en nuestras iglesias y después o entran a la universidad o incluso en el mismo colegio o la influencia de algo y pues, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Wow, qué pregunta tan densa. Bueno, creo que esto tiene que ver con por qué es que hay jóvenes y personas en general que terminan abandonando las iglesias y sobre todo abandonando la fe. Pienso que hay varias cosas que se podrían hacer. En el caso de los hijos de pastores y personas relacionadas a, pues, siervos, a personas que sirven, ahí, amados hermanos, aunque suene un poquito triste,
donde hay más responsabilidad no es tanto en lo que se predica, sino en las personas que predican. Los hijos de pastores, no, la mayoría, al menos quienes conozco, no se han alejado de la iglesia debido al evangelio o la doctrina, sino a las personas, sino a la forma en cómo pues ellos las veían, porque tengo amigos, hijos de pastores, que comentaban cosas como, por ejemplo, yo odio a la iglesia porque nunca he tenido tiempo para pasar con mi papá. Mi papá estaba más predicando que estando conmigo. Yo he crecido por mi cuenta. Y así hay un montón de experiencias. Si ustedes desean ver los varios puntos que una iglesia debería mejorar, entrevisten a un hijo de pastor. Eso sería mi mayor sugerencia para que vean en qué es lo que se puede mejorar en cuanto a personas. Y en cuanto a doctrina, en cuanto a cómo es que se habla del evangelio y demás, traten de pensar siempre en cómo es que se ve la iglesia desde fuera, para ver cómo es que se entiende. Si es que tú llegas ahí por primera vez o si es que tú estás ahí todavía sin involucrarte tanto en la iglesia, el servicio y demás. Eso es muy importante porque te va a ayudar a presentar razones también para el evangelio, argumentos. Porque muchos que llegan a academias, universidades o inclusive en el colegio o ver simplemente un youtuber en internet, terminan alejándose de la iglesia, alejándose de la fe, porque encuentran razones fuera, encuentran argumentación fuera de la iglesia y en contra, que es lo peor. ¿Pero por qué se van? Porque dentro nunca lo han escuchado, nunca han escuchado argumentación a favor de la fe. Y pues eso también es importante. Serían esas dos sugerencias. Creo que estaban levantando la mano alguien. Hermano Kevin, una consultita también al respecto de eso. Bueno, yo tengo un amigo, ¿no? Que desde muy niño lo conozco, pero nunca ellos han sido cristianos, ni desde sus padres ni desde sus abuelitos, nunca, sino que así fueron creciendo, creo que un poquito alejados de su padre, así. Y pues él dice, ¿no? O sea, él me dice, ¿no? De que él solamente cree en algo que él hace, en algo que él produce, en algo que él puede ver lo que hace y, o sea, lo que él produce, ve lo que crece. O sea, no cree en algo de lo que ve. O sea, no cree en Dios. Tampoco lo cree, por último, él ni en el diablo. No cree, no, o sea, para él no existe ni el católico ni el evangelio. O sea, él vive porque él nació y si él come es porque él trabaja y si él se viste es porque él lo compra, porque él, o sea, porque él lo hace, ¿no? O sea, él me dice, yo soy ateo, totalmente ateo, yo no creo en nada lo que no veo. Por ejemplo, el diablo no puedo creer porque no lo veo, ¿no? En Dios tampoco no puedo creer porque no lo veo. En Jesucristo no puedo creer porque nunca lo he visto, ¿no? Entonces algo un poquito difícil para mí, para poder, ¿no? Quizás defenderme así de esa clase de persona, ¿no? Pero, o sea, esa es mi pregunta, más o menos, no sé si me puede ayudar con algunas pautas para poder de repente poner una defensa, ¿no? Si esas personas que pueda enfrentarme. Gracias. Con gusto, hermano Saúl. Y bueno, primero felicidades porque sigue siendo su amigo. Eso es, creo que, fundamental. No, sí, eso sí, de siempre. Siempre va a ser siempre también. Excelente, excelente. ¿Cómo podemos responder a ese tipo de objeciones? Bueno, recordando de que nuestra vista e inclusive todos nuestros sentidos no son suficientes para explicar la realidad. Y es que esa persona está recurriendo a una escuela filosófica que se llama empirismo, que solamente se deja guiar de lo que percibe a través de los sentidos. Es más, ni siquiera los sentidos, solamente la vista en el caso de su amigo.
¿Cómo podemos responder? Pues hay muchas cosas que no vemos, que ni siquiera percibimos por nuestros sentidos, que sin embargo existen. Por ejemplo, nuestra mente. ¿Quién ha visto a su mente alguna vez? ¿Quién ha escuchado a su mente? ¿Quién ha percibido? ¿Quién ha olido? ¿Cómo huele su mente? A lo mejor huele rico, huele... No, nadie. Nadie ha percibido por sus sentidos a su propia mente. Sin embargo, hoy en día es algo que se estudia, sobre todo del campo de la filosofía y psicología. Entonces, hay muchas cosas que no se ven, sin embargo existen. ¿Qué otras cosas no vemos, que no percibimos por los sentidos? El alma, por ejemplo. Oye, pero ese es otro problema porque a lo mejor no creen en el alma. Bueno, de hecho, conversar sobre cómo es que tu amigo entiende sobre el alma te podría llevar a algo muy importante. Porque hablar sobre el alma y del alma llegar a Dios es un pasito bien cortito. ¿Cómo podemos presentar un caso corto a favor de la existencia del alma? Por ejemplo, hay experimentos psicológicos donde han pesado a una persona viva antes y después de fallecer y han encontrado una diferencia de peso. Pero lo único que pasó fue que la persona falleció. ¿Cómo explicamos esa diferencia de peso? Oye, energía, dicen algunos, pero la energía no pesa. Y eso lo vemos nosotros desde el campo de la física. Entonces, ¿qué es? Bueno, es algo, y ese algo que tiene también peso, que se puede comprobar empíricamente, ese algo es el alma. ¿De dónde viene el alma? Bueno, sabemos de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y ahí puedes presentar y decir, yo pienso que el alma viene directamente de Dios. Y es una prueba empírica. Podría ser una manera de conversar con tu amigo, con esas dos cosas. Recordando que hay cosas que no percibimos a través de nuestros sentidos, sin embargo existen, como la mente o el alma. Y si hablan sobre el alma, pues bueno, recordar ese experimento y presentar qué es lo que piensas sobre el alma. Y bueno, creo que esa sería una respuesta interesante. Hermano, gracias. Gracias a ti. Hay otra pregunta, dice... los agnósticos son personas que no... Bueno, vale, sí, los agnósticos son quienes no saben si Dios existe o no existe, no lo afirman ni lo niegan. Luego es muy triste ver las generaciones de ministros no continúan el legado por mala administración en cuanto a tiempo y dedicación a la familia. Hay vidas, dones y propósitos truncados. ¿Hay solución? ¿Quiénes intervienen en arreglar este problema? Wow. Sí. Es un tema en realidad que se puede extender, pero creo que debemos de recordar que bíblicamente el primer ministerio de cualquier ministro es la familia. Y si tú dejas de atender a tu familia por atender una congregación, una iglesia o lo que sea, estás cometiendo lo que algunos llaman como adulterio ministerial. Estás pecando. Si tú quieres servir, primero organiza, administra, lleva bien tu familia. Si no puedes con tu familia, ¿cómo vamos a ver que vas a poder con una iglesia? Entonces, pues primero la familia. Si por ahí les va bien, entonces sigan con el servicio. Y si ya están metidos en el servicio y tienen su familia, bueno, preocúpense por llevar todo en orden. La prioridad es tu familia. Bíblicamente, no lo digo yo. Bien, Kevin, muchas gracias por este tiempo. Creo que hemos compartido bastante. Te agradezco mucho por ser parte de este espacio.
Y pues bueno, de repente algo final que quieras añadir, si alguno quiere profundizar algo más, nos has recomendado algunos libros, de repente, ¿qué otras cosas podrías recomendarnos? Algo final para poder cerrar esta parte. Gracias. Bueno, agradecer por el tiempo que me han invitado. Yo feliz, contento de poder servir. Y bueno, sugerencias, además de los libros, que voy a ver si lo... Ahí está, por si lo quieren anotar. Además de los libros y las páginas web, hoy en día, hermanos, tienen la facilidad de que hay información por todos lados. Y pues pueden escoger ustedes el medio por el cual desean informarse. En Facebook, por ejemplo, gracias a Dios estamos llevando a cabo un programa que se llama Explícamelo Paz en la página de Embajadores de Cristo, donde buscamos abordar temas de apologética orientado a jóvenes, ¿no? Y pues ahí si algo de lo que hemos hecho les puede servir, bienvenido sea. Pero hay muchas páginas también en Facebook, en Instagram, en YouTube inclusive. El tema que tú quieras lo puedes buscar ahí y a lo mejor ya hay alguien que lo ha presentado. Entonces, para aprender hay muchas maneras. Pero no se olviden de que para ser un apologista no necesitas aprender solamente. Necesitas consagrarte. Y eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque si no estás consagrado, estás faltando al mandato de la apologética. Así que, pues, recordar eso, recordar los roles que tiene la apologética y lo demás, pues, es un camino muy bonito. Es un camino en el cual se puede seguir aprendiendo, siempre en humildad y siempre tratando de presentar el Evangelio de la manera más clara posible. Gracias por escucharme y bueno, que Dios los bendiga. Gracias, Kevin. Hay unas palmitas virtuales. Bien, perfecto. Gracias, Kevin, por este espacio. Pues, bueno, si gustas, puedes quedarte, nos quedan solo unos minutos, si no, ya, muchas gracias. Pastora, disculpe, si quería si el hermano Kevin si pueda en algún momento se puede invitar y a un culto juvenil o algo así. No sé si estará disponible o está ocupado. Déjenos su número, hermano Kevin. Claro, no hay problema. Nos deja su número. Pero sí lo tienes. Ya tengo ya. Sí, sería interesante. Bueno, en este tiempo veo que bastantes jóvenes están levantándose en diferentes áreas, ¿no? Filosofía, psicología, en apología, y está muy bueno en todas las logías. Sí, lavavajillas también. Pues sí, yo muy contento de ir a donde me reciban, hermanos. Es cuestión de coordinar, solamente por un tema de sujeción, porque sí trato de sujetarme siempre. Pues esa parte aquí lo pueden coordinar con Eli y ahí vamos coordinando eso. Si Eli me da el check, pues no hay problema. Ya Dios le va a pedir cuentas a ella de lo que yo hago. Yo creo que sí, podrías compartir de repente tu número. Y bueno, en realidad el tema del permiso, más que por mí, no, yo creo que es cuestión de poder coordinarlo. Si de repente, por ejemplo, en Ministerio Nacional tenemos el diplomado, y justamente tenemos un diplomado de apologética, y quizás los animo a que puedan desarrollar espacios de apologética para sus jóvenes, para todos, en realidad para su iglesia, y podrían armar un módulo de varias sesiones. Algunas iglesias lo están haciendo así, sería interesante, ¿no? Y gustosos de poder servir. Entonces yo creo que sería bueno, Kevin, que dejes tu número para que se contacten contigo y vean esa parte. Bien, ahí está el número de Kevin.
y hacen el contacto y las coordinaciones. Sí, de Bien. hecho sería ideal coordinarlo con la nacional, cosa que no voy solo yo porque hay varios chicos metidos en esto. Y sería... si queremos hacer algo más grande, sería genial, sí, poder llevar a todo el equipo, ¿no? Pero ahí estamos, para poder servir los hermanos, y ahí está el número de Kevin. Bien, antes de que nos bote el Zoom, solamente recordarles lo siguiente. Ya he compartido en el grupo de WhatsApp la estructura del proyecto que van a entregar la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana tenemos ya el cierre, la evaluación final, y la evaluación final viene, aparte, bueno, de las preguntas que van a contestar ahí en la plataforma, la entrega de sus proyectos de aplicación es la nota más importante, ¿no? Entonces, al respecto, la idea es que ustedes elijan una edad, una problemática, y aunque ustedes hayan escuchado que alguno va a escoger algo similar, nunca va a ser igual, porque usted tiene una realidad y la hermana o el hermano tiene otra. Entonces, la idea es que en el tema que ustedes han elegido profundicemos un poquito más, ¿no? Entonces, esta es la estructura: edad, problemática, definición, ¿sí? Ya les dije, todo debe ser de fuentes confiables, teorías que podamos sumar, el abordaje bíblico del tema y la aplicación final desde la psicología pastoral. Todo lo que hemos ido desarrollando en nuestras sesiones. Entonces, esto deben traerlo, me lo van a presentar a mí, ya, porque algunos creo que tienen dificultad con entrar en la plataforma, me han estado escribiendo, entonces, para no tener ello, lo presentan conmigo y ya yo regularizo la parte de la plataforma, ¿sí? Entonces lo traen en un archivo, en un Word, ¿no? Y vamos a revisar este proyecto de aplicación y la evaluación va a ser en base a este proyecto de aplicación, ¿sí? Preguntas súper sencillas, más que nada de carácter práctico. Si alguno tiene alguna pregunta, me escribe. A veces no voy a poder responder llamadas porque a veces estoy con algunos pacientes o en el trabajo, pero el WhatsApp siempre voy a responderles. Algunos ya me han estado escribiendo y mandando sus avances, está fabuloso. Entonces, amados hermanos, cualquier duda me comentan, ¿sí? Ya la siguiente sesión tomaremos nuestra chocolatada para poder cerrar este curso. Así que ¿Virtual, profesora? Claro, Tati, virtual. Todo tu panetón y tu chocolate lo preparas para todos ahí virtual. Sí, profesora. Para despedirnos y cerrar esta sesión, pero yo los animo, no se me rindan. No siempre es sencillo, también estudio, sé que es difícil, a veces es muy cansado, pero recuerden por qué lo hacemos. Recuerden por qué lo hacemos, por quién lo hacemos y para qué lo hacemos. Papá Dios merece llevar su evangelio de las más excelentes maneras. Y no hay límite de edad, ni de tiempo, ni de dinero para poder seguir. El seminario siempre está presto para ayudar y escuchar a todos ustedes si tienen alguna dificultad. Si alguien tiene alguna dificultad, por favor avísenme. También pueden conversar con nuestro hermano Javier, que siempre está atento. Entonces, por favor, nunca dejen un proyecto por tiempo o por dinero, porque esas son las dos cosas que están en las manos del Señor y que es cuestión de poder afinar. Nunca dejen un proyecto por esas dos cosas. Cuestión de ordenar, cuestión de poder mejorar algunas cosas, pero no se me rindan. Sí, amados hermanos, oramos para cerrar este espacio. Y agradecemos a Kevin nuevamente por su vida, por lo que Dios está haciendo en él, y oraciones por estos proyectos que se vienen. Como les digo, estamos para servirles. Hay varios jóvenes que se están preparando para poder, pues, finalmente dar respuesta a lo que por muchos años no se ha hecho, ¿no? Así que oraciones por eso. Oramos. Papá Dios, te damos gracias por este espacio que nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos de que es necesario siempre presentar defensa de tu evangelio. Tú no necesitas defender, sino, Señor, pero sí necesitas ser presentado
para muchas personas, por las personas, para que tú puedas seguir actuando en sus vidas. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado también más herramientas, estrategias. Yo te pido por la vida de mis hermanos, sé tú con ellos, ayúdalos, Señor, a seguir preparándose para servirte en excelencia, Padre amado. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias también por la vida de Kevin y todos los proyectos y todos los jóvenes, señoritas que se están sumando a este movimiento apologético, Señor. Gracias por ello. A ti te bendecimos tu nombre, gracias también por esta casa de estudios. Fortalece a mis hermanos, Señor, trae tranquilidad. De manera especial oramos por Miriam, sé tú trabajando en su vida, en su familia, Señor. Seas tú, Papá Dios, presentándote de manera real en ella, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, fortalécelos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga, cuídense. La próxima semana, por favor, los espero con su panetón, su chocolate, para nuestra chocolatada final, ¿ya? Bendiciones, bendiciones. Señor le bendiga, pastor, el Señor le bendiga. Bendiciones, profesora. Bendiciones, pastor, Dios le bendiga. Bendiciones, pastora. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga, Bendiciones, pastora. hermanos. Amén.